Ejes de la cadera. La cadera es la articulación próxima del miembro inferior, situada en su raíz. Su función es orientarlo en todas las direcciones del espacio, para lo cual posee 3 ejes y 3 grados de libertad. Un eje transversal SOX situado en el plano frontal, alrededor del cual se ejecutan los movimientos de flexoextensión. Un eje anteroposterior YOI en el plano sagital, que pasa por el centro de la articulación, alrededor de la cual se efectúan los movimientos de abducción y aducción. Un eje vertical OS que se confunde con el eje longitudinal OR del miembro inferior. Cuando la cadera está en la posición de alineamiento, este eje longitudinal permite los movimientos de rotación externa y rotación interna, por lo que los movimientos de la cadera los realiza una sola articulación, la coxofemoral, en forma de enartrosis. Flexión de la cadera. Es el movimiento que produce el contacto de la cara anterior del muslo con el tronco, de forma que estos sobrepasan el plano frontal de la articulación. La flexión activa de cadera no es tan amplia como la pasiva. La flexión activa interfiere la posición de la rodilla mientras está extendida, no sobrepasa los 90 grados. Estando la rodilla flexionados, alcanza los 120 grados y la flexión pasiva, su amplitud supera siempre los 120 grados. Extensión de la cadera. La extensión dirige el miembro por detrás del plano frontal. La amplitud de la extensión de la cadera es mucho menor que la de la flexión, estando limitada por la tensión del ligamento iliofemoral. La extensión activa es de menor amplitud que la extensión pasiva. Cuando la rodilla está extendida, la extensión es mayor de 20 grados. La extensión pasiva no es más de 20 grados en el paso hacia adelante y alcanza los 30 cuando el miembro inferior se sitúa muy atrás. Abducción de la cadera. La abducción de la cadera dirige el miembro inferior hacia afuera y lo aleja del plano de simetría del cuerpo. Aducción de la cadera. La abducción lleva el miembro inferior hacia adentro y lo aproxima al plano de simetría del cuerpo. Rotación longitudinal de la cadera. Se realizan alrededor del eje mecánico del miembro inferior, que en posición normal de alineamiento, este eje se confunde con el eje vertical de la articulación coxofemoral. Rotación externa es el movimiento que dirige la punta del pie hacia afuera, mientras que la rotación interna dirige la punta del pie hacia adentro, con la rodilla totalmente extendida. Sin embargo, esta no es la posición adecuada para valorar la amplitud de los movimientos. Se tendrá que valorar el decúbito prono, tomando como base la posición de referencia que se obtiene cuando la rodilla flexionada en ángulo recto está en vertical. A partir de esta posición, cuando la pierna se dirige hacia afuera, se mide la rotación interna, cuya amplitud máxima es de 30 a 40 grados. Cuando la pierna se dirige hacia adentro, se mide la rotación externa, cuya amplitud máxima es de 60 grados. En sedestación, la cadera y rodilla flexionadas en ángulo recto, la rotación externa cuando la pierna se dirige hacia adentro y la rotación interna cuando la pierna se dirige hacia afuera. Circunducción de la cadera. Es la combinación simultánea de movimientos elementales efectuados alrededor de los 3 ejes,
plano sagital, plano frontal y plano horizontal. La máxima amplitud será cuando el eje describe en el espacio un cono cuyo vértice está en el centro de la articulación coxofemoral. La trayectoria de la pierna es sinuosa y recorre cada uno de los diferentes 8 puntos. Orientación de la cabeza femoral. En la cabeza femoral, por su centro geométrico 0, pasan los 3 ejes de la articulación: eje horizontal, eje vertical y eje anteroposterior. El cuello femoral sirve de soporte a la cabeza femoral, a la par que asegura su unión con la diáfisis. El eje del cuello femoral es oblicuo hacia arriba, hacia adentro y hacia adelante, formando así el eje diafisiario, ángulo denominado de inclinación de 125 grados. Por otra parte, la cavidad cotiloidea recibe a la cabeza femoral, la cual tiene forma de hemisfera limitada en su contorno por la ceja cotiloidea. El cótilo no está orientado directamente hacia afuera, sino que mira hacia abajo y hacia adelante. Relación de las superficies articulares. Para hacer coincidir las superficies articulares son necesarios 3 movimientos elementales: una flexión próxima a los 90 grados, una ligera abducción y una ligera rotación externa. En posición bípeda, la cabeza del fémur no coincide con el cótilo y se ve parte del cartílago. En cambio, en la posición cuadrúpeda es la auténtica posición de las caderas, en las que sí hay coincidencia con las superficies articulares coxofemorales. Aquí el cótilo coincide con la superficie articular de la cabeza femoral, gracias a la abducción, flexión y rotación. Arquitectura del fémur y la pelvis. Cabeza, cuello y diáfisis del fémur forman la mecánica en voladizo y es donde recae el peso del cuerpo. Por medio de líneas de fuerza mecánica llamadas trabéculas, donde tenemos un sistema principal, formado por el haz arciforme y el haz cefálico o abanico de sustentación, y un sistema accesorio, formado por el haz trocantero y las fibras paralelas a la cortical externa del trocánter mayor. Se constituyen sistemas ojivales resistentes mediante la convergencia de los haces, arciforme y trocantero y arciforme y cefálico. Entre estos dos sistemas existe una zona menos resistente donde se localizan las fracturas cérvico-trocanterias. La pelvis transmite las fuerzas del raquis lumbar hacia los coxofemorales a través de 2 sistemas de trabéculas: las sacrocotiloideas, que se unen a las del fémur, y las sacroisquiáticas, que descienden hasta el isquion. Este sistema soporta el peso del cuerpo en sedestación. La cápsula articular de la cadera tiene forma de manguito cilíndrico. Se extiende desde el hueso ilíaco a la extremidad superior del fémur. Se constituye de fibras longitudinales, oblicuas, arciformes y circulares. Lugar de fijación: por extremo interno en la ceja cotiloidea, ligamento transverso y superficie periférica del rodete. Por extremo externo en la base del cuello, parte anterior, en la línea intertrocantera, parte posterior, en la unión del tercio externo y de los 2 tercios internos de la cara posterior del cuello. Frenula capsulae: se hace presente en los movimientos de abducción por la holgura adicional que aporta, no limita el movimiento. Impresión ilíaca: ubicada debajo del límite del cartílago donde choca el fémur con el hueso ilíaco durante la flexión extrema. Funciones: sujeción de la pierna y de la cadera. La porción anterior de la cápsula articular está reforzada por 2 grandes ligamentos
el iliofemoral y el pubofemoral. Por detrás está reforzada por el ligamento isquiofemoral. El ligamento iliofemoral, también conocido como ligamento o ligamento de Berlín, tiene forma de abanico. Nace en una porción inferior de la espina ilíaca anteroinferior y desde ahí se proyecta hasta la línea intertrochanteria. Las fibras de este ligamento se tensan cuando la cadera está en extensión, constituyendo un freno a la extensión de la cadera. El ligamento pubofemoral cubre la zona inferior a medial de la cara anterior de la cápsula articular de la porción púbica del acetábulo. Las fibras de este ligamento se tensan en la extensión y abducción de la cadera. El ligamento isquiofemoral refuerza la cara posterior de la cápsula articular, nace en la porción isquiática del anillo acetabular, cubre en formas de abanico la cara posterior de la articulación. El ligamento redondo desempeña un papel inadvertido en la limitación de los movimientos de la cadera, pero participa en todos los emplazamientos, en todas las posiciones posibles. Factores musculares y óseos de la estabilidad de la cadera. Los músculos pelvicotrochanterios, piramidal y el obturador externo, y los glúteos menor y mediano se les denomina como los músculos sujetadores de la cadera. La orientación del cuello femoral interviene en la estabilidad de la cadera, considerando su orientación tanto en el plano frontal como en el horizontal. Músculos flexores de la cadera. Son aquellos situados por delante del plano frontal, que pasan por el centro de la articulación. Primarios: psoas, ilíaco, sartorio, recto anterior y tensor de la fascia lata. Secundarios: pectíneo, aductor mediano, recto interno, fascículos más interiores del glúteo menor y glúteo mediano. Músculos extensores de la cadera. Están situados por detrás del plano frontal, que pasan por el centro de la articulación, plano que contiene el eje transversal. En el extremo superior del fémur se encuentran el glúteo mayor, glúteo mediano y glúteo menor. Los isquiotibiales son la porción larga del bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso y tercer abductor. Músculos abductores de la cadera, situados por fuera del plano sagital que pasa por el centro de la articulación. Glúteo mediano, debido a su dirección es casi perpendicular a su brazo de palanca y su función junto al glúteo menor es la estabilidad transversal de la pelvis. Tensor de la fascia lata, es abductor con la cadera en alineación normal y su brazo de palanca es más largo que la del glúteo mediano. Glúteo mayor, solo es abductor a través de sus haces más superiores. Piramidal de la pelvis, es difícil de apreciar debido a su profunda localización. Clasificación de acuerdo a la flexión, extensión, aducción y abducción. Se encuentran dos grupos, el primero situado por delante del plano frontal y el segundo situado por detrás del mismo plano. Ambos pasan por el centro de la articulación. En la abducción directa se realiza una contracción antagonista sinérgica equilibrada del primer y segundo grupo. Deltoides glúteo constituye un abanico muscular, por delante el tensor de la fascia lata, por detrás la porción superficial del glúteo mayor y ambos finalizan en la cintilla iliofemoral. Músculos aductores de cadera se localizan por dentro del plano sagital que pasa por el centro de la articulación. En vista posterior forman un abanico que se extiende por todo el fémur. Aductor mayor, sus fibras más internas se insertan en la porción superior del fémur y las externas en el isquion y bajan a la línea áspera.
Recto interno, sus fibras se dirigen hacia abajo y se prolonga en un largo tendón que se inserta con otros músculos para formar la pata de ganso. Semimembranoso, semitendinoso y la porción larga del bíceps femoral son músculos biarticulares y su eficacia depende de la posición de la rodilla. Los músculos rotadores internos tienen un trayecto que cruza por delante del eje vertical de la cadera. Los músculos rotadores internos son menos numerosos que los externos y su potencia es 3 veces menor. Como tal, no se define propiamente un músculo en particular como rotador. En el caso de los glúteos, solo los haces más posteriores intervienen en este movimiento. El primer músculo que tenemos es el tensor de la fascia lata, que tiene su origen en el borde externo de la cresta ilíaca y su inserción es en el borde superior y lateral de la tibia. El glúteo menor se origina en la zona media de la fosa ilíaca y su inserción es en la cara externa del trocánter mayor. Por su parte, el glúteo mediano tiene su origen en la zona media de la fosa ilíaca y su inserción se encuentra en la cara externa del trocánter mayor. Por su parte, los músculos rotadores externos tienen un trayecto que cruza por detrás del eje vertical de la cadera. Los músculos rotadores externos son más numerosos, tal como en el caso de los rotadores internos. Solo los haces más posteriores del glúteo intervienen en este movimiento. El piramidal se origina en el compartimento posterior de la pelvis y sacroexterna, y su inserción se encuentra en el trocánter mayor del fémur. El gemelo superior tiene como origen en la parte inferior de la tuberosidad isquiática y sus inserciones son la cabeza del trocánter mayor y el extensor del obturador interno. Por otra parte, el gemelo inferior tiene como origen el borde superior de la tuberosidad isquiática y su inserción es en la cabeza del trocánter mayor y el extensor del obturador interno. El obturador externo es un músculo que se origina en el agujero obturador y membrana obturatriz. Tiene como inserción la fosa trocántea del fémur. El obturador interno, por su parte, tiene como origen la superficie interior del orificio obturador, pubis e isquion, y su inserción es la superficie medial del trocánter mayor del fémur. El pectíneo inicia en la rama superior del pubis. Es un rotador externo del muslo que se inserta por debajo de la línea pectínea del fémur. En el cuadrado femoral se origina en el borde lateral de la tuberosidad isquiática y se inserta sobre la cresta intertrocántea del fémur y de su área inferior. El aductor mayor inicia en la rama inferior del pubis y en la tuberosidad isquiática y se inserta por debajo de la línea áspera del fémur. Finalmente, tal como en la rotación interna, solo los haces más posteriores de los glúteos intervienen en este movimiento, siendo el glúteo mayor uno de ellos, cuyo origen es en la zona media de la fosa ilíaca y su inserción en la cara externa del trocánter mayor. El glúteo mediano tiene como origen la zona media de la fosa ilíaca e inserción en la cara externa del